Amén. Bendiciones a todos aquellos que nos saludé. Dios los bendiga. Deseo que se puedan encontrar bien. Y antes de ir a la palabra, queremos invitar a los niños que puedan tener su clase. Así que le vamos a tomar un tiempo. Le damos gracias a Dios. Amén, Señor Jesús. ¿Cuántos están contentos de estar hoy en la casa de Dios? Amén. Hay medio flojitos, amén. ¿Cuántos están contentos de estar en su casa? Amén. A mí me gustó mucho más. Bien. Le damos gracias al Señor. ¿Ya estamos en vivo? Amén. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso a los que nos están mirando? Dios te bendiga. Bendiciones. Te animamos a que te puedas quedar con nosotros a recibir lo que hoy Dios tiene para tu vida. Yo quiero invitarte a que abras el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Mientras ustedes buscan, vamos a orar. Padre, mi amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Háblanos, ministranos a través de tu palabra. Que tú puedas expresar lo que hoy quieres expresar en nuestros corazones. Te pido, Señor, por cada uno de tu pueblo, por aquellos que nos están mirando, que tú puedas traer un despertar, Señor, en lo que tú quieres despertar. Amén. Hoy, Señor, bendecimos esta reunión en el nombre poderoso de Jesús, declarando tu presencia en medio nuestro. Declarando, Señor, tu sangre que los cubre, aún de la cabeza a la planta de los pies. Donde ninguna artimaña, ninguna distracción, ningún bloqueo mental va a caer sobre este lugar, sino que va a haber cielos abiertos sobre cada uno de nosotros para poder recibir lo que hoy tú tienes para nosotros. Señor, te damos gracias, te bendecimos, exaltamos tu nombre, glorifícate en medio nuestro. Señor, hoy me presento como el más pequeño entre todos mis hermanos. Lo único que deseamos es que tu nombre sea puesto en alto, que tu nombre sea glorificado y exaltado. Señor, gracias te damos. Señor, ministranos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes la palabra en el libro de Efesios capítulo 1, verso 17. Y como mensaje, como título, podría decir, le puse sentados en lugares celestiales. Y vamos a ver lo que hoy el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Y el verso 17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Y dice el 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para con vos, para conmigo, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuántos puedan decir amén conmigo? Amén. Quizás le ha costado entender o comprender un poco, como muchas veces nos cuesta a cada uno de nosotros. Pero me quiero detener en el verso 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para vos, para mí, para los santos. Y hoy quiero declararte en fe esta palabra y decirte en fe que hoy el Señor abrirá nuestros ojos de nuestro entendimiento y serán alumbrados. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Amén. Pero también la palabra nos motiva a esto. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, ésta será bienaventurado en lo que hace. Y esto es una palabra que quiero compartir también contigo antes de llegar al mensaje. Que hoy la palabra no solamente quede en nuestros oídos, sino que le podamos echar mano. Amén. Cuando queda solamente en nuestros oídos, dice la Escritura, es como cuando me miro en el espejo, veo ese hombre natural, esa mujer natural. Pero dice que cuando tú le echas mano a la palabra, como dice en el 25, sino hacer de la obra, esta persona será bienaventurado en lo que hace. El libro de Santiago. Amén. Entonces hoy lo que quiero compartir con ustedes es que el Señor anhela y desea abrirnos los ojos del entendimiento. Pero hoy nos pide que no solamente hoy escuchemos, sino que echemos mano, lo que hoy el Señor nos va a enseñar. Y una de las cosas es que tenemos muchos aspectos de la identidad de Cristo, que es una de las cosas que hoy vamos a hablar, los aspectos de Él sobre nuestras vidas. Hoy les decía que una de las cosas que quiero compartir, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es estar sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y a la misma carta de Efesios 2 dice así, 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si tú sabías que nosotros podemos estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quizás para otros es un aprendizaje, bien. Quizás para otros un refresco, bien también. Pero hoy la Escritura nos dice de algo. Que juntamente con Él fuimos resucitados. Tenemos nueva vida. Juntamente con Él. Y asimismo Él nos sentó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y saben una cosa, que por su gracia, por lo que Él hizo, fuimos nosotros sentados en esos lugares. Quizás tú me estás diciendo, pero ¿qué estás hablando, pastor? Si yo estoy acá, no estoy sentado con Cristo. Pero ¿saben qué? La Escritura habla de un futuro asegurado. La Escritura te está hablando también de un futuro asegurado donde vamos a estar sentados con Él. Pero también te habla de un presente donde estamos con Él. Y lo vamos a ir entendiendo. Si dice la Escritura que Cristo está a la diestra del Padre, entonces, ¿cómo puede ser de que estamos en lugares celestiales si yo estoy acá? ¿Saben cuál es la clave? La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser uno con Él. Y cuando tú te conviertes y yo me convierto uno con Él, tu espíritu se liga con el Espíritu de Jesús. Ahí tú estás en lugares celestiales. Explícamelo, pastor. La clave es esto: que en el Señor Él no se mueve ni en tiempo ni espacio. Para nosotros sí, o estamos acá o estamos en otro lugar. No podemos estar dos veces en el mismo lugar y a la misma hora. Pero para Jesús, para nuestro Dios, no hay tiempo ni espacio. Tú puedes estar acá, pero tu espíritu puede estar ligado con el Espíritu Santo y tú estás sentadito en lugares celestiales. Y eso es lo que quiero que hoy puedas aprender y que podamos juntos aprender. Entonces, si estamos sentados con Cristo Jesús, vamos a ver también las cosas de otra perspectiva. Y es parte
de nuestra herencia como hijo de Dios, esos lugares celestiales. Entonces, parte de lo que decía el apóstol Pablo, que considero que el apóstol Pablo es uno de los mejores personas que entendía esto, cuando él decía que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Pero también la Escritura nos habla por allá en Pedro, dice que somos linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto nos da a entender que Él nos escogió de antemano y que estaba en su propósito y que estaba en su voluntad que nosotros estemos sentados en lugares celestiales. Entonces, también dice el libro de Efesios, pero ahora han sido unidos con Cristo Jesús. Lo que hoy hablaba, de ser unido, de estar ligado con Él. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados, dice, por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído paz. Esto confirmando a lo que hoy le decía, de cómo puede un cristiano estar sentado en lugares celestiales. Cuando tú eres uno con Cristo, cuando tu espíritu se comienza a ligar con el Espíritu Santo, tú estás sentado en lugares celestiales. Pero quizás me pregunta, ¿y para qué voy a estar sentado en lugares celestiales? ¿Qué voy a hacer? Espera, ya pronto Dios nos va a explicar. Pero si hoy tú puedes entender la importancia de estar sentados en lugares espirituales, yo puedo asegurarte que vamos a tomar muchas cartas en el asunto. Entonces, como les decía, tú estás acá en la tierra, pero al ser uno con Cristo, tu espíritu se comienza a ligar con el Espíritu Santo. Y es ahí donde en parte tú te mueves en lugares celestiales. La clave para estar en lugares celestiales es ser uno con Él. La clave es vivir una vida en santidad. La clave es una vida en oración y en adoración. Una vida en búsqueda hacia Él. Una vida donde vayamos muriendo cada vez más a nuestra propia voluntad. Y lleguemos a un momento y digamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me parece que no le gustó mucho esa parte. Bueno, pero es lo que el Señor quiere si queremos estar sentados en lugares celestiales. Iglesia, mientras sigamos llevando esa vida y siendo uno con Él, mayor será la autoridad y el poder en esos lugares celestiales. Entonces, su palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. La clave de esto, para que todo cristiano pueda estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, es ser uno con Él. Es ir muriendo nuestra vieja naturaleza y que su naturaleza se vaya cada vez haciendo más carne en nosotros. Que cada vez dejemos más nuestra voluntad para cumplir la de Él. Entonces vamos a poder entender que tu espíritu va a estar sentado en lugares celestiales. Y eso estar sentado determina de que va a haber una autoridad, de que va a haber un poder, que hay, mejor dicho, un poder delegado sobre cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo decía: me glorío en cualquier situación. Y como hoy le decía, puedo ver a través de la escritura que el apóstol Pablo entendía muy bien lo que era estar sentado en lugares celestiales. Él se gloriaba por lo que pasaba, aun siendo buenas o siendo malas las cosas que pasaban. Él decía: todo sirve para bien. Entonces, al estar sentado en lugares celestiales, una de las cosas que podemos hacer es celebrar el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para tu vida.
Entonces hay muchas promesas que podemos vivir en victoria, que nos hablan de vivir una vida en victoria, mejor dicho, que se basan a través de su escritura. Quizás tú estás diciendo, pastor, no entiendo mucho, mi vida es un desastre, mi situación a la que hoy estoy viviendo es un desastre, pero hoy te decía algo. Si tú hoy puedes entender y verte sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, tienes la victoria asegurada. Amén. Tienes el cumplimiento de las promesas y a ti no te queda más que otra cosa que celebrar lo que Él va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque lo que estás pasando, déjame decirte que es temporario. Es temporario. Entonces, yo no sé cuántos hoy acá pueden comenzar a celebrar sus victorias. Yo no sé cuántos hoy acá pueden comenzar a celebrar lo que Dios quiere hacer con tu vida. No sé cuántos acá pueden comenzar a celebrar aún en medio de la dificultad. Y cuando tú comienzas a entender esto es porque estás sentado en esos lugares. Yo no sé cuántos hoy comenzarán a celebrar el cumplimiento de las promesas que Dios tiene contigo. Yo no sé cuántos hoy acá comenzarán a hacer fiesta de lo que Dios un día te prometió para tu vida, para tus hijos, aún para tu ciudad. Pero aquel que le cree a las promesas en Dios, y aunque está viviendo lo contrario que Dios te ha dicho, celebra. Celebra, porque de esos lugares donde tú estás sentado tienes que hacer fiesta, porque si Él lo habló y Él lo dejó escrito en su palabra, tienes que esperar solamente el cumplimiento. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Amén. Amén. Entonces, de esos lugares celestiales tú vas a comenzar a ver los ojos del entendimiento. Mejor dicho, vas a comenzar a ver con los ojos del entendimiento las promesas cumplidas en tu vida, las promesas cumplidas en tus hijos, las promesas cumplidas sobre nuestra ciudad, sobre tu barrio, aún sobre nuestra nación como Argentina. Comenzarás a ver las promesas cumplidas de lo que Dios tiene para tu vida. Yo no sé cuántos de acá quizás tienen promesas con su familia y todavía no lo ven. Yo no sé cuántos de acá todavía tienen promesas con su esposo, con su esposa, con sus hijos y todavía no lo están viviendo. La palabra te dice que si estás sentado en esos lugares celestiales, comienza a celebrar. Comienza a celebrar porque la victoria está. Comienza a celebrar porque el Señor lo va a hacer. Si Él lo dejó escrito, Él lo va a hacer. Gracias, Señor. Entonces necesitamos comenzar a celebrar lo que Dios va a hacer. ¿Saben qué? Porque ya lo viste en esos lugares celestiales. Ya lo estás viviendo. Celebra lo que Dios ha determinado para tu vida. Celebra en fe lo que Dios ha determinado para tus hijos. Mírate como una obra terminada. Pero me falta mucho, no importa, mírate como una obra terminada. Mírate que Dios va a cumplir la promesa que Él te dijo. Celebra lo que Dios está haciendo. Celebra aún la salvación que Él nos ha dado. Celebra que el que empezó la buena obra, Él la perfeccionará, pero también la terminará. Amén. Aunque tú dices, pero me falta mucho todavía, mucho camino tengo por recorrer. Celebra. Porque si Él dijo que empezó la buena obra, Él la perfeccionará, pero Él también la terminará. Y tú vas a estar mirando con los ojos del entendimiento y aún en lugares celestiales. Yo le diría celebrar por fe. Celebrando algo que tú no lo estás viendo, pero sabes que así Dios lo va a hacer en tu vida. Señor Jesús, gracias. Dice aún el libro de Proverbios, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Un pasaje que me gusta mucho. Y aún a la hora de hablar me hace tener mucho cuidado de lo que hablo.
Un pasaje en el cual me enseña que en este pequeño instrumento que tú tienes, puedes declarar vida o puedes declarar muerte. Y yo quiero decirte, declara vida. Sé sabio, sé sabia, sé inteligente. Declara vida. ¿Y saben una cosa? Como una prédica que hablamos hace poco, sobre lo que tú coseches es lo que tú vas a comer. Y sobre esta palabra, sobre lo que tú hables, es el fruto que tú vas a comer. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, aún en los momentos de derrota. Tengamos mucho cuidado con lo que soltamos, aún en los momentos de enojo, de amargura, de dolor, de tristeza. Es el punto más flaco que todo cristiano tiene para declarar lo contrario que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso es la importancia de que tú te veas sentado en lugares celestiales. Porque aunque tú estés pasando la peor tormenta, aunque estén soplando los vientos en contra de tu casa, aunque el diablo te esté golpeando las puertas para entrar y destruirlo todo, si Él dejó promesas y tú estás sentado en lugares celestiales, tú estás viendo las cosas con otra visión. Y no vas a declarar muerte sobre ti ni sobre tu familia, sino declaras vida. Aunque el viento sople, mi Jesús lo calmará. Aunque toda tormenta se haya levantado, el dueño de las tormentas calmará las tormentas. Aunque mis hijos estén descarriados, su palabra dice que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Ellos estarán en mi casa. Declara vida sobre ellos. Declara vida sobre tu vida. Pastor, siento que me falta mucho. Siento que me cuesta todavía alinearme a Dios. Siento que no puedo salir de esta adicción, que no puedo salir de aquello, que mi matrimonio está destrozado. Declara vida sobre esas cosas. No declares muerte. No declares muerte, declara vida. Aunque estés viendo lo contrario con tus ojos naturales, pero con tus ojos espirituales estarás viendo de otro nivel. Amén. Gracias, Señor, por eso, porque está entendiendo. Amén. Gloria a Dios. Mírate donde fuimos posicionados, en lugares celestiales. Pero ¿cuál es el beneficio de estar sentados en lugares celestiales? Uno de los beneficios que somos posicionados en lugares de privilegio, que ejercemos dominio y autoridad. ¿Dominio y autoridad sobre qué, pastor? Sí, cuando tú estás sentado en lugares celestiales y eres uno con Él. Uno de los beneficios de ejercer dominio y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre principados, sobre potestades, sobre gobernantes de las tinieblas, sobre huestes espirituales de maldad. Amén. Ejercer dominio y autoridad. Porque si estás sentado con Él, Él nos dio las armas a la iglesia. Él le dio la autoridad, el poder a la iglesia. Él le dio el dominio y la autoridad para ejercer esto. Y aún su palabra dice así para confirmar esto: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gracias, Señor. En esos lugares de privilegio, una de las cosas que vas a comenzar a ejercer es dominio y autoridad. Mírate tú mismo. No andes llorando por los rincones cuando el enemigo quiera bofetearte. Él te sentó en lugares celestiales. Tienes dominio y autoridad. Echa patada al diablito y a todos sus secuaces. De tu propia vida, de tus hijos, de tu casa. Porque Él te ha sentado en esos lugares. Te cuesta creerlo. Pero hoy oro para que todo bloqueo, hoy oro para que todo espíritu de religiosidad que está haciendo fuerza sea roto en el nombre de Jesús. Para que toda resistencia que el diablo te está poniendo sea rota y puedas entender que eres una princesa, que eres un rey, que eres un príncipe. Gloria a Dios.
Ejercer dominio y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre la enfermedad, sobre la muerte. Aun cuando te encuentres con un enfermo o haya alguien o estés enfermo, recuerda que Él te puso en lugares celestiales. Él te dio una autoridad, un poder para decirle a la enfermedad: vete en el nombre de Jesús. Y aun cuando se te enfrenta la muerte, decirle: muerte, vete ahora en el nombre de Jesús. Pero esto es para valientes. Esto es para aquellos que dicen: eso es mío, yo lo estoy tomando. Eso es para aquellos que dicen: ah, Señor, ahí el Señor me está hablando, que necesito levantarme en esto. No puedo estar llorando toda la vida por lo que el diablo está haciendo. Necesito tomar las armas que Dios me está dando. Amén. Gracias, Señor, por eso. De esos lugares celestiales podremos gobernar, podremos tomar barrios, podremos tomar ciudades, podremos tomar naciones. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios. Mira, iglesia, ¿tomaste tu barrio como un hijo de Dios? ¿Echaste a patada el reino que estaba ahí en tu barrio? Lo que estaban haciendo, ¿lo echaste a patadas? ¿Estableciste el reino de Dios? Vamos, sentados en lugares celestiales. Toma tu barrio. Levántate como una embajadora, como un embajador en tu barrio. Sentado en lugares celestiales. Corta con la delincuencia. Corta con todo lo que se ha levantado en tu barrio. Para eso estar sentado en lugares celestiales. Para tomar. Para poder gobernar. Para tomar barrios. Para tomar ciudades. Para tomar naciones. ¿Saben que los profetas entienden muy bien este principio que hoy estoy explicando? Por eso a veces los profetas los tienen como locos. Pero un profeta, cuando llega a una ciudad, si es mandado por Dios, una de las primeras cosas que hace es tomar la ciudad. Es tomar la ciudad y cortar con toda fuerza del enemigo. Hoy, esa autoridad, ese poder que se nos fue delegado de estar en lugares celestiales, es para poder gobernar. Muchas veces, y parte de ustedes saben, que cuando nos movemos a evangelizar en barrios, hay una autoridad demandada ahí. Y no hablo de una persona, sino hablo de una influencia, de un poder de las tinieblas. Y muchas veces usamos estrategias. Vamos camuflados, conocemos la autoridad que se está moviendo. Los llevamos en oración, pero cuando Dios nos marca, ¡pah!, vamos y damos el golpe. Desterramos ese reino y traemos el reino de los cielos a ese lugar. Y así el Señor nos ha respaldado. Personas han aceptado a Jesús. Sanidades han sido ocurridas. Milagros han sido hechos en esos lugares. ¿Por qué? Porque estamos en lugares celestiales. Desterramos el reino de las tinieblas para traer el reino de Dios. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? ¿Te estás viendo sentado en lugares celestiales, trayendo el reino de Dios? A veces me encuentro con personas que pasan la vida en el mismo problema, en el mismo círculo. Aún le digo: hermanita, ¿cuándo vas a tomar las armas? Hermanito, ¿cuándo vas a comenzar a tomar lo que Dios te está hablando? Echa patada al diablito de tu casa. Señor Jesús. Iglesia, cuando nos movemos a un barrio, a una ciudad, el reino de Dios es establecido. Y una de las cosas que entiendo que tiene que cambiar aún a nuestra forma, hasta nuestra forma de orar. Cuando tú entiendes este principio, que estamos sentados en lugares celestiales, tu forma de orar tiene que cambiar. Tu forma de orar tiene que cambiar. No podemos orar como un Dios que lo tenemos lejano. No podemos orar como un Dios, como mejor dicho, como una persona que no tiene paternidad con su Dios.
No podemos orar como una persona que no tiene herencia con Dios. No podemos orar como huérfanos. Por eso que si tú entiendes este principio, aún hasta tu forma de orar tiene que cambiar. Porque tenemos que orar aún posicionado de esos lugares celestiales. Tienes que orar aún de ese lugar donde Él te estableció. Y hoy hay algo que vengo a decirte en fe, que tu estilo de oración va a comenzar a cambiar. Que tu estilo de oración comienza a ser cambiado. Vas a comenzar a orar puesto en una posición espiritual, sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. De ahí vas a orar. Es por eso que se han terminado las oraciones muertas. Se han terminado las oraciones sin sentido. Y vas a comenzar a orar de un estado de autoridad. Gloria a Dios. Comenzarás a orar con entendimiento. Y aún vas a comenzar a declarar de esos lugares. Cuando estés aún en la lucha y aún mirando las cosas de esos lugares celestiales, lo mirarás de otra expectativa y comenzarás a orar como un príncipe, como una reina, como una princesa. Comenzarás a declarar que toda obra de las tinieblas comienza a caer en el nombre de Jesús. Y no dirás: Señor, si tú quieres lo puedes hacer. No, porque estarás en un lugar de autoridad, sentados en lugares celestiales, sentados en lugares celestiales. Y de ahí soltarás autoridad, de ahí elevarás tu oración, de ahí soltarás tu oración, de un lugar de autoridad. Pero la clave, ser uno con Él. Morir cada vez más a nosotros para que Él venga a vivir cada vez más en nosotros. Esa es la clave. Sentado en lugares celestiales. ¿Sabe que este principio lo hemos aplicado en los primeros lugares que lo hemos aplicado en nuestro barrio? Donde nos han rodeado en un tiempo los templos umbandas, los curanderos. Y el barrio había comenzado a venir a decadencia. Robo, delincuencia, el mal estado de todo el barrio. Y comenzamos a aplicar este principio, a vernos en lugares celestiales y de esos lugares comenzar a declarar palabra de vida donde había muerte. Comenzar a declarar bendición donde no lo había. Y de esos lugares comenzamos a declarar. Y nuestro barrio comenzó a cambiar. Los templos se comenzaron a cerrar. La delincuencia se comenzó a ir. Las calles comenzaron a ser mejoradas. Porque comenzamos a declarar de esos lugares. Gloria a Dios. Yo sé que la iglesia está entendiendo. Quizás esperaba algo más estructurado. Pero déjame decirte que el Señor quiere que traigas cambios a tu vida. Quiere que traigas cambios. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo esto? Amén. De esos lugares celestiales tienes aún acceso a las riquezas. De esos lugares de autoridad aún tú puedes tomar y tener acceso a las riquezas. Y dice su palabra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. La iglesia avanza y van a ver esto. Iglesias avanzar en los peores momentos del gobierno. Y van a ver iglesias que avanzan y crecen financieramente en los peores momentos de nuestro país. Amén. ¿Y saben por qué? Porque nuestra iglesia, la iglesia mejor dicho, no depende y no se mueve de un gobierno terrenal, sino de un gobierno celestial. Amén. Van a ver que avanza, van a ver que crece. Pregúntense entre ustedes entonces cómo hizo Dios
para sacarnos de un lugar y llevarnos a otro en medio de una crisis. Y sin deudas. Y sin pedirle plata a nadie. Porque aún de ese lugar celestial dijimos: Señor, necesitamos esto, Señor, para que tu iglesia crezca. Necesitamos esto para tener un mayor lugar. Hecho está, dijo el Padre, tómenlo. Amén. Hecho está. Hoy te pregunto, ¿cómo estás viviendo? Hoy pregunto, ¿cómo está tu área financiera? Tómalo. Si estás sentado en lugares celestiales, tómalo. Es parte de tu herencia. Y recuerda esto: que todo lo que el Señor te dé será también para sembrar y cosechar en tu iglesia. Para que tu iglesia crezca. No es para caprichos. Sí, para cubrir también necesidades de los hijos. Pero también para ser bendecidos a otros. La pregunta, y termino con esto: ¿cómo te ves hoy? Mi pregunta es la siguiente: ¿te ves sentado en lugares celestiales? Quizás dice: pastor, mi realidad pasa muy lejos por lo que tú estás diciendo. No me puedo ver como tú hoy me estás explicando. Quizás me dicen: me veo que no merezco nada. ¿Cómo te estás viendo hoy? ¿Te ves hoy sentado en lugares celestiales, tomando lo que Dios te dio a ti por herencia? Quizás dices: no puedo, o no puedo ver a Dios como mi Padre. Quizás hoy me estás diciendo: no puedo ver que Dios pueda hacer eso en mí. Me veo como un hijo pródigo. Me veo como un mendigo. Me veo como un huérfano. No veo poder alcanzar eso. Lo que hoy tú me estás hablando. O quizás te ves como una reina. Te ves como un rey. Te ves como una hija. Como un hijo amado. Quizás te ves como un rey, como un sacerdote, como dice su palabra. ¿Cómo es que te ves hoy? Todo va a determinar de cómo te veas tú en Cristo. Todo va a determinar de cómo tú te estés viendo en Cristo. Si te ves como un don nadie, difícilmente puede ser que estés en lugares celestiales. Y esto no es cuestión de optimismo, de emocionalismo, de quererte hacerte creer algo. No, esto es cuestión de lo que dice la palabra. Amén. De que estamos con Cristo Jesús sentado en lugares celestiales. Entonces mi pregunta nuevamente: ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves? Tienes que quizás tomar un tiempo con la palabra de Dios. Y es necesario. Porque ahí donde están sus promesas es donde tú le vas a creer a esas promesas. ¿Cómo te ves hoy? ¿Te ves sentado en lugares celestiales? Iglesia, muchas veces necesitamos de que nuestra mente sea renovada. Muchas veces necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Si tú hoy dejas simplemente pasar este mensaje sin tener un razonamiento, sin tener una comprensión de lo que hoy Dios te habló, seguirás tu vida como la estás llevando. Pero si hoy comprendes lo que Dios nos está hablando, déjame decirte que vas a ver las cosas de otra atmósfera. Vas a ver las cosas sentado de otro lugar. De un lugar de autoridad. De un lugar de poder. Entonces mi pregunta: ¿cómo te ves hoy? Aún la palabra, como hoy te decía, muchas veces nuestra mente tiene que ser renovada. Porque nos cuesta estructuras, fortalezas que se arman. Nos cuesta entender lo que hoy Dios nos quiere revelar. Su palabra nos dice: y no nos conformemos a este mundo,
sino transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquen, para que podamos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero también dice la Escritura, respaldando lo que le estoy diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y le dice esto, iglesia: renovaos en el espíritu de nuestro entendimiento. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Si estás luchando en renovar tu mente a la mente de Cristo, si estás luchando con los pensamientos, si te cuesta ver a Dios, necesitamos ser renovados de nuestro entendimiento. Quizás tú me dices: pastor, la palabra es re linda, me voy re contento, pero ¿sigues viviendo tu vida así? Lo primero que necesitamos es que Dios traiga un renovamiento a nuestra mente. ¿Cómo te ves hoy? Su palabra dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tómelo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gracias por eso. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es necesario derribar fortalezas. Es necesario una fortaleza, es una muralla. Es necesario. Si te han puesto murallas, tienen que caer. En el nombre de Jesús. Tienen que caer. Y derribando argumentos. ¿Saben que el diablo se encarga de ponerte argumentos en la mente para que no le creas a la palabra? ¿Saben que él seguramente cuando te estuve predicando algún argumento te puso para que no creas lo que hoy Dios te está hablando? Y como objetivo, si lo logra, si tú alimentas ese pensamiento y ese argumento, te vas de acá como viniste. Pero hoy quiero decirte algo en fe y declararte en fe que toda fortaleza y todo argumento hoy cae en el nombre de Jesús, y que Dios traerá una renovación en tu mente y en tu espíritu para que puedas entender lo que es estar sentado en lugares celestiales. Gloria a Dios. Yo quiero invitarte que te puedas poner de pie. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojitos por un momento. Yo quiero que hoy puedas tú pensar en la vida que hoy estás llevando. Yo quiero que hoy tú puedas pensar en las cosas que todavía faltan cambiar. Hoy mi pregunta es: ¿dónde te ves sentado? Quizás me dice: pastor, me cuesta creer lo que hoy me predicó. Es tan fuerte la vida natural que llevo que me cuesta creer las promesas que Dios tiene con mi vida. Es tan fuerte lo que hoy me está pasando con mi esposo, con mis hijos, con mi esposa, que me cuesta creer esto. Bueno, el Señor te habló de renovar tu mente. Él te habló de romper fortalezas. Él te habló de derribar argumentos y altivez. Comienza a derribarla. Su palabra dice que muchas veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos enseña aún cómo orar. Si esta palabra te ha hecho ruido tu corazón, ora. Espíritu Santo, no sé qué decir, pero sí hay una cosa que necesito que obres en mi vida. Espíritu Santo, no sé qué decir. Me enseñaron otra cosa, me explicaron antes otra cosa.
vengo de otra religión, vengo de otra estructura. Pero tú, que es aquel que revela todas las cosas, necesito que me lo puedas revelar. Y vengo a hablarle a otras personas que también han entendido este principio, que no se han opuesto al principio. Pero hoy el Señor te está diciendo: échale mano en tu casa. Échale mano. Establece el reino de Dios en tu casa. Establece el reino de Dios en los tuyos. Porque el diablo, si hay algo que se está encargando de destruir tu hogar, y le estoy hablando a personas que están acá, échale mano. Basta de lamentarte. Sécate las lágrimas. Pelea por lo que Dios te dio. Estás dejando que el diablo te robe la bendición que Él te había dado. Échale mano. Siéntate en los lugares celestiales. Toma la autoridad que a ti te corresponde y que se te fue delegada. Porque para eso hoy viniste acá. Para entender que hay una autoridad de parte de Dios. Para eso hoy estás acá. Gloria a Dios, Señor Jesús. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, oramos, Señor, aún por todos los que nos están mirando, para que tú puedas abrir, Señor, los ojos del entendimiento, aún a tu iglesia, Señor, que puedan entender, que puedan comprender, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta hora yo quiero hacer una oración por todos los